Esta mañana estaremos viendo los medios de gracia corporativos del Día del Señor. Estamos terminando entonces nuestra serie de los medios de gracia. Ya pudimos ver estos medios de gracia que utilizamos de manera personal, de manera cotidiana, en nuestros hogares, de manera personal. Y esta mañana vamos a hablar de este medio corporativo, algo que hacemos no individual, no solitarios, sino que hacemos todos juntos como iglesia. Y para esto voy a estar dando 3 puntos principales. El primero de ellos será un breve panorama del Día del Señor. Estos medios de gracia que deben ser celebrados especialmente en un día particular que el Señor ha determinado para su iglesia. Como segundo punto, los medios de gracia para el Día del Señor. Estaremos viendo algunos medios que el Señor ha dado a su iglesia para que sean guardados de manera corporativa. Y como tercer punto, observaciones para guardar el Día del Señor. Quiero aclarar, mis hermanos, que parte de mi investigación, además de otras fuentes, una de las principales fue una serie que tiene el pastor Sugel Michelin, así que lo estaré citando bastante y parte de mis argumentos lo basé en algunas de sus enseñanzas. De manera introductoria, mis hermanos, vamos a ver este breve panorama sobre el Día del Señor. Así que, punto número 1, el Día del Señor, mis hermanos, lo partiremos viendo desde el Antiguo Testamento, y es que entendemos que la Biblia no son netamente historias separadas que no tienen una línea de continuidad, sino todo es una sola unidad. Así que el relato del Génesis nos muestra cómo el Señor a nosotros, su creación, nos hizo a su imagen y a su semejanza. Y a la luz de toda la revelación especial vemos que fuimos creados con el propósito de adorar a nuestro Dios. De hecho, el Catecismo Menor de Westminster, en la pregunta 1, pregunta: ¿cuál es el fin principal del hombre? Al cual responde: glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Teniendo esto en mente, vayamos a Génesis capítulo 1, versículos del 26 al 28. Este será un texto muy importante, por lo cual, mis hermanos, ténganlo presente. Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28, dice así: Entonces dijo Dios: hagamos al hombre, escuche, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 29, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó. Gracias. Varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y escucha esta palabra: los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Fuimos creados a imagen y a su semejanza, por lo cual nosotros debemos imitar a nuestro Creador, debemos imitar a nuestro Dios. Tomando en cuenta este principio de imitar a nuestro Dios en virtud de que fuimos creados a su imagen, leamos Génesis capítulo 2, versículos del 1 al 3. Dice así: Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó. Tenga presente esto: el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. ¿Por qué? En Él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y unas aclaraciones respecto a este pasaje, mis hermanos. El hecho de que Dios haya reposado no quiere decir que Dios se haya fatigado, que Dios se haya cansado como nosotros. El Señor, creemos que Él es un Dios todopoderoso, que si Él hubiese querido crear todo lo que existe en un solo día, lo pudo haber hecho, pero el Señor lo hizo de una manera para darnos a nosotros un ejemplo. El Señor en el día de reposo, en el día séptimo, no es que no hizo ni una obra. Recordamos al Señor Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 5, 16 y 17, como el Señor mismo sanó a un paralítico el día sábado,
Y cuando los fariseos llegaron y le dijeron, ¿por qué haces estas obras en el día de reposo? El Señor le dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Es decir, el Señor no es que reposó y no hizo nada más, sino que el Señor continúa sosteniendo su creación, dirige la historia a través de su providencia. El Señor es quien permite que nuestros corazones en este momento estén latiendo. Así que el Señor no fue que no hizo nada. El descanso es un reposo de su obra creadora. El Señor reposó y dio por terminada su obra de creación. Pero también el reposo del día séptimo da una connotación de deleite. El Señor reposó y vio que lo que había hecho era bueno en gran manera. Dios reposó, mis hermanos, para establecernos a nosotros un patrón, de manera que el hombre que fue creado a su imagen y semejanza pudiera imitar al Señor en un descanso. No es Dios quien necesita un descanso, nosotros necesitamos un descanso. Dios no se cansa, nosotros sí nos cansamos. Por lo tanto, el día de reposo fue creado en favor del hombre. Génesis capítulo 2 vemos que Dios bendijo esta porción especial de tiempo. Y entendemos, mis hermanos, que bendecir es que Dios da su favor especial sobre algo, sobre alguien. En este caso, el Señor da su favor especial sobre el día de reposo. También, mis hermanos, el Señor ha santificado este día. ¿Y qué implica que sea santificado? Cuando recordamos en el Antiguo Testamento los utensilios del templo, vemos que ellos tomaron objetos. Y no es que sean objetos hechos de un material que cayó del cielo, un material extraordinario, sino fueron utensilios, pero que fueron santificados, es decir, apartados. Lo sacaron de su uso ordinario para apartarlo para el servicio del Señor. Así que el Señor ha tomado un día especial y lo ha apartado para sí. Y es interesante, mis hermanos, si recordamos aquellas clases de eclesiología que nos dio el pastor Julio, entendemos que nosotros somos la iglesia, la eclesía. ¿Recuerdan la eclesía fuera de eclesía, el caleo, el llamado? Los llamados fuera de. Hemos sido santificados, hemos sido apartados. De manera que el Señor ha apartado un día para que su iglesia que ha sido apartada se deleite de Él en un día específico. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el séptimo día es un día santo y apartado, consagrado para el Señor. En este día, mis hermanos, nos permite dejar las ocupaciones diarias que tienen un valor momentáneo para ocuparnos en aquello que tiene un valor eterno. Ese es el día. De modo que el día del Señor fue dado al hombre para que cesara de sus labores cotidianas y descanse físicamente, pero también para que de la manera en que Dios reposó, es decir, disfrutó de su creación, nosotros disfrutemos de nuestro Señor que nos ha hecho una nueva creación. Además de lo anterior, mis hermanos, el día del Señor fue estipulado en los mandamientos. Cuando leemos Éxodo 20, versículos del 8 al 11, lo recordamos. Acuérdate del día de reposo, ¿para qué? Para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Y este es el fundamento del autor. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el día séptimo. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Hay una fuerte conexión entre el Génesis capítulo 2 y el Éxodo capítulo 20. Por otra parte, cuando analizamos todo el Pentateuco, vemos que en Deuteronomio Dios demuestra que hubo un énfasis añadido al día de reposo, el cual en ese entonces era sábado. Ya vamos a abordar un poco eso. Deuteronomio capítulo 5, versículo 15 dice: acuérdate, y ese es el énfasis añadido, acuérdate de que fuiste siervo en tierra de Egipto.
y que Jehová tu Dios te sacó de allá, te redimió, te libertó con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. El diccionario bíblico ilustrado nos dice lo siguiente: el sábado recuerda la liberación de la esclavitud de Egipto. El pueblo se puede gozar en la libertad que ha otorgado la poderosa mano de Dios. Todos deben participar de este reposo: padres, hijos, extranjeros e incluso las bestias de carga y tiro. Ahora podemos preguntar por qué el pueblo de Israel descansaba y adoraba el día séptimo y nosotros lo hacemos el primer día de la semana. ¿Qué pasó allí? Para responder esta pregunta, mis hermanos, debemos entender que nosotros, al contrario del pueblo de Israel, contamos con toda la revelación escrita, como les dije anteriormente. El pueblo de Israel tenía ciertos libros, sin mucho, algunos libros, pero no tenían todo lo que nosotros poseemos ahora. No tenían los evangelios, no tenían los salmos, en su gran mayoría. Nosotros sí. Ahora que el canon está cerrado, podemos tener una mayor comprensión del día del Señor. Por lo cual, teniendo ahora un panorama completo, comprendemos que hay una gran diferencia entre el pueblo étnico de Israel y la iglesia de Cristo ahora en el nuevo pacto. Pastor Sucay Michelet dice lo siguiente: en el antiguo pacto con Israel, era un pueblo específico, ubicado en un lugar específico, con costumbres específicas y con un clima específico. Ellos podían guardar el día de reposo desde la caída del sol del viernes hasta la caída del sol del sábado. Ahora, la iglesia del nuevo pacto es una iglesia de toda tribu, lengua y nación, justo como fue profetizado que ocurriría. Cuando vemos el Salmo 22, versículo 27, dice: se acordarán y se volverán a Jehová de todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Versículo 31, vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún, anunciarán que Él hizo eso. ¿Escuchó eso? A pueblo no nacido aún. Qué gozo saber que Colombia y Guatemala estaban incluidos en esta porción. El pueblo del nuevo pacto, mis hermanos, no puede adorar de caída del sol del viernes a la caída del sol del sábado. Cuando vemos la diferencia horaria, pues yo lo hice en Google, vi que Israel está delante de Colombia 8 horas. De modo que si la caída del sol de Israel es a las 6 de la tarde, el día viernes, hasta el sábado, implicaría que guardemos nosotros ahora en Colombia el día de reposo a las 10 de la mañana del viernes, a las 10 de la mañana del sábado. Y que hay aquellos países donde la diferencia horaria es mayor. Que hay aquellos países en donde pasan 6 meses sin luz solar y 6 meses a oscuras. De modo que podemos comprender que el mandato fue dado exclusivamente para un pueblo étnico, el cual es Israel, con las condiciones puntuales que hemos mencionado anteriormente. Por otro lado, el cambio del día de reposo presupone un cambio de significado. ¿Recuerdan Deuteronomio capítulo 5 que leímos a continuación? Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Acuérdate, le dice el Señor al pueblo étnico de Israel, que fuiste siervo en tierra de Egipto. Pregunto, ¿nosotros fuimos siervos de Egipto? No. Y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Este era el significado para el pueblo del antiguo pacto. Sin embargo, nosotros ahora no guardamos el día del Señor en virtud de una liberación del pueblo étnico de Israel, sino que conmemoramos una nueva creación y una nueva redención. No conmemoramos nosotros este día la redención de la esclavitud de un país, sino recordamos nuestra redención, que fuimos redimidos del pecado.
Mis hermanos, en el Nuevo Testamento nos muestra que este cambio, por supuesto, fue dado de forma gradual, pero fue dado definitivamente para su iglesia. De nuevo, citando al pastor Michelet, podemos mostrar 5 argumentos a favor de este cambio de día. Número 1, el Nuevo Testamento no nos manda a adorar en el día séptimo. ¿Sabe qué es lo más interesante? Que la iglesia del Nuevo Pacto creció y nació en el seno de una comunidad judía que guardaba el sábado. De igual manera, los apóstoles tampoco mandaron a la iglesia a adorar, ni tampoco ellos se reunieron el día sábado de manera como iglesia, y no lo mandaron a la iglesia del Nuevo Pacto. Número 2, en el Nuevo Testamento se hace un énfasis muy claro sobre el primer día de la semana. ¿Por qué? En virtud de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Completando así, mis hermanos, la obra redentora que inaugura la entrada en vigor de un nuevo y mejor pacto. A lo cual los 4 evangelios, de forma unánime, nos lo muestran. Leamos dos versículos nada más. Mateo 28, versículo 1. Mateo 28, versículo 1. Dice así: pasado el día de reposo, que escuche bien, pasado, había acabado el día de reposo, al amanecer, por si fuera poco, el autor es muy claro, dice, pasó el día de reposo, es decir, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y otras mujeres a ver el sepulcro. De la misma manera, Marcos capítulo 16, versículo 1 y 2, nos dice lo siguiente: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle, es decir, al Señor. Y muy de mañana, cuando el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salió el sol. Lo mismo hace el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 1, y también Juan, capítulo 20, versículo 1. Unánimemente, los evangelios nos muestran la resurrección de nuestro Señor Jesucristo el primer día de la semana, pasado el día de reposo. Por si esto fuera poco, las apariciones de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, una vez que fue resucitado el primer día de la semana, sus apariciones fueron el primer día de la semana. Lo podemos ver en Juan 20, versículo 19. Un tercer argumento: el Espíritu Santo descendió el primer día de la semana, constituyendo formalmente a la iglesia local del mundo en Hechos 2, versículo 1. La base para esto, si usted quiere buscarlo en casa, es Levítico 23, del 15 al 16, donde se muestra que el Pentecostés se realizaba el primer día de la semana. Punto número 4. El libro de los Hechos nos muestra cómo la iglesia fue tomando un orden de manera prolongada. Sin embargo, celebrando ellos así el primer día, el partimiento del pan, lo cual muchos están de acuerdo en que hace referencia a la cena del Señor, el primer día de la semana. Y el versículo 7 del libro de los Hechos dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, alargó el discurso hasta la medianoche. Y es interesante cuando analizamos este pasaje en el versículo anterior. Nos dice que Pablo estuvo en Troas por 7 días. Y el día siguiente, el lunes, Pablo tenía que viajar. Y Pablo estuvo el primer día de la semana y escuche, alargó su discurso hasta la medianoche. Yo no sé usted, mi hermano, si usted tiene que viajar al día siguiente, ¿usted se quedaría trasnochado sabiendo que tiene que ir un largo viaje por delante? Para el apóstol Pablo hubiese sido más fácil, ya que estuvo 7 días en Troas, reunirse con la iglesia el día viernes o el día sábado, como se hacía antes, pero el apóstol Pablo no lo hizo así. El apóstol Pablo lo hizo el primer día de la semana.
Punto número 5, los padres apostólicos y nuestra confesión reformada también señalan que debemos adorar el primer día de la semana. Tenemos una base muy fuerte: la Escritura, la resurrección de nuestro Señor, la venida del Espíritu Santo, la institución de su iglesia, el ejemplo apostólico, el ejemplo de nuestra tradición también nos lo enseña así. Y por si alguien dijera que el día de reposo era algo que fue dado únicamente en el Antiguo Testamento, pretendiendo decir estas palabras para excusarse y no congregarse, debemos recordar que guardar el día del Señor es uno de los mandamientos, es uno de los 10 mandamientos, lo cual sigue siendo el estándar divino para juzgar lo que es pecado y lo que no lo es. Dios no prometió anular los 10 mandamientos. La ley sigue estando vigente, los 10 mandamientos, dado que por ella nosotros entendemos nuestras transgresiones, según Romanos capítulo 3, versículos del 19 al 20. Además, el Nuevo Testamento, mis hermanos, en ningún momento pretende reducir los 10 mandamientos al 9. En ningún momento. La obra redentora de Cristo, mis hermanos, tampoco pretende anular que nosotros sigamos el ejemplo de Dios y reposemos, demos reposo a nuestro cuerpo en un día de la semana, pero también que nos ocupemos de nuestra alma. Ese reposo espiritual, mis hermanos, lo podemos obtener y lo podemos celebrar por medio de estos medios corporativos para el día del Señor. Es así como entramos a nuestro segundo punto: medios de gracia corporativos para el día del Señor. Precisamente porque estos medios son corporativos, no podemos realizar estos medios de manera individual o cada uno en su casa. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 10, versículo 25. Es un texto muy conocido. Hebreos capítulo 10, versículo 25. Dice así: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino, marcando un contraste, exhortándonos tanto más cuando veis que el día del Señor se acerca. Mis hermanos, nosotros, al igual que su iglesia, somos la casa de Dios, y es con su iglesia que nuestro Señor se hace con nosotros presentes en su iglesia en el día del Señor. Algo que no pasa estando nosotros individualmente en nuestras casas. Algo que no pasa si tú te quedas viendo el sermón de manera virtual en tu casa, pudiendo venir el día del Señor. Acá, mis hermanos, es donde el Señor manifiesta su presencia. No podemos permitir, mis hermanos, que la tecnología y estos medios que nos permiten comunicarnos nos impida la comunicación, la comunión entre unos y otros. No podemos pretender que la iglesia se virtualice pretendiendo que todos los sermones pueden ser vistos de manera virtual sin ninguna consecuencia. Es aquí y solo aquí donde podemos ser expuestos a los medios de gracia corporativos, yendo al primero, a la predicación de la palabra de Dios. La predicación de la palabra de Dios. Y es a través de este medio, mis hermanos, de este medio de gracia, que los no creyentes, como lo fuimos nosotros, sean expuestos a la verdad del evangelio. E iniciamos con este medio porque es el medio central de nuestro culto, la predicación, la palabra, lo que el Señor ha ordenado a su iglesia. Vaya conmigo a Romanos capítulo 10, versículos del 14 al 17. Romanos capítulo 10, 14 al 17. Pregunta el apóstol Pablo: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que anuncian buenas nuevas.
mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Este es el maravilloso medio, mis hermanos, por el cual nosotros somos confrontados, somos exhortados, somos alentados, somos santificados y somos salvados. Es a través de este medio que el Señor concede fe y convierte a los hombres pecadores. Tristemente, mis hermanos, en este momento seguramente hay muchas iglesias que están haciendo muchas otras cosas que no sea predicar el Evangelio de Cristo. Pueden estar haciendo media hora o, bueno, eso es poco, hora y media de cantos y 10 minutos de la palabra de Dios. Muchas obras de teatro, muchas locuras, pero lo que menos hacen es predicar la palabra de Dios. Pablo dice en Hechos capítulo 20, versículos 32, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y darnos herencia con todos los santificados. J. Ryan Davidson dice, la palabra de Dios es usada por el Espíritu de Cristo para lograr dos cosas. Lo primero que hace es darnos una herencia entre todos los santificados. El Espíritu obra en nuestro corazón, predica interiormente a nuestra alma la verdad del Evangelio de la misma manera en que el predicador está predicando a nuestros oídos. El Espíritu hace que nazcamos de nuevo y respondamos con fe a Cristo, a ese mensaje del Evangelio. Lo segundo que hace es que la palabra de Dios a nosotros los creyentes nos edifica. ¿Recuerda el famoso pasaje de 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17? Toda palabra, toda escritura es inspirada por Dios. ¿Útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es el medio de salvación y un medio para hacer crecer al pueblo de Dios. Mis hermanos, es en este día, el domingo, el día del Señor, en que debemos meditar en su palabra. Evidentemente esto debemos hacerlo todos los días, como ya pudimos aprender, pero hay algo especial, es en este día donde podemos dedicarnos exclusivamente para ello, donde a través de la palabra nos edificamos unos a otros y somos expuestos a la disciplina instructiva, donde oramos por las faltas de la iglesia, donde los visitantes se encuentran con el Evangelio de Cristo y en donde el Señor habla su voluntad a su pueblo. Sin embargo, en este día santo la predicación no termina en el culto. En este día, mis hermanos, es donde podemos llegar nosotros a nuestros hogares para poder meditar, para poder rumiar las verdades y poder enseñarlas también a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestra familia, visitar a nuestros enfermos, alentarnos, apoyarnos y hacer obras de misericordia. En este día, por medio de la predicación de la palabra, su iglesia es edificada, su iglesia es preparada, donde su iglesia es santificada, es por lo cual cuando venimos a esta santa asamblea, todos juntos escuchamos la palabra, leemos la palabra, cantamos la palabra y oramos la palabra. Por medio de la palabra el Señor se glorifica, mis hermanos, y nos da a conocer su voluntad. También otro medio de gracia, mis hermanos, es el bautismo. Nuestra base es Mateo 28, versículos del 18 al 20, dice así. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y escuche, haced discípulos, lo cual necesariamente implica la predicación de la palabra de Dios a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es así que anclado a la predicación de la palabra, tenemos el bautismo. No podemos bautizarnos y ser edificados por este medio de gracia si no hemos sido expuestos a la predicación.
Ante esto quiero hacer una advertencia. Mm, Con este medio del bautismo no pretendo crear polémica o pretender enseñar por qué como iglesia nosotros no bautizamos a los infantes. Creo que nosotros como una iglesia bautista reformada tenemos definido ese punto, por lo cual no pienso tocarlo. Habiendo dicho eso, nosotros entendemos que el bautismo no salva a nadie, pero lo practicamos porque nuestro Señor nos lo ha mandado como un sacramento a su iglesia. Niños, si no recuerdan lo que significa sacramento, el autor anteriormente, Ryan Davidson, nos explica lo que es un sacramento. Un sacramento se refiere a lo que una ordenanza es, en cuanto a lo que ella hace cuando es bendecida por el Espíritu de Cristo. Es decir, es un medio de gracia. El bautismo es un medio de gracia, es un sacramento, es decir, es una ordenanza a su iglesia. Y en Hechos vemos cómo el bautismo estaba anclado a la predicación. ¿Recuerda el famoso sermón de Pedro en Hechos 2, capítulo 2, versículo 41? Así que los que recibieron su palabra, la predicación, fueron ¿qué? Bautizados. Y se añadieron en aquel día como 3,000 personas. Entendiendo que es un medio de gracia, el bautismo es una maravillosa señal de nuestra unión con Cristo. Pablo les dice a los romanos, él les recuerda que ya no podemos andar en nuestra manera antigua y vieja manera de vivir. Y el argumento que usa es la unión con Cristo. Por medio del bautismo, según Romanos capítulo 6, versículos del 3 al 4, dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús? Escuche, en Cristo Jesús. Hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El bautismo es un hermoso recordatorio de que cuando Cristo murió, nosotros también. Proclama nuestra unión con Cristo y nuestra resurrección para una nueva vida, una vida en santidad, en el deleite por la palabra de Dios, en la comunión con los santos. Pero esa unión no solamente se hace entre nosotros y nuestro Señor de manera vertical, sino también de manera horizontal. El bautismo nos permite gozar de esta comunión también con los santos, porque nuestro Señor, porque hemos sido formados todos nosotros como un solo cuerpo. ¿Recuerda la figura que el apóstol Pablo usa en Efesios capítulo 4? Dice que Cristo, formalmente, que todos nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo. Dice así, el cual tiene un solo cuerpo, la iglesia, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. El bautismo, mis hermanos, nos permite también gozar de esta unidad que como iglesia, como el cuerpo de Cristo, podemos deleitarnos. Un tercer medio de gracia es la cena del Señor. Marcos capítulo 14, versículos del 22 al 23. Búsquelo, por favor. Marcos 14, del 22 al 25. Dice así. Y mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo. Ahora recuerde lo que leímos anteriormente sobre las bendiciones de Dios. Tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos, y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con el reino de Dios. El tiempo de la comida, mis hermanos, por lo general lo hacemos de manera, pues, colectiva, ¿no? Con la familia. Tenemos cenas especiales durante el año, cena navideña. Algunos practican acción de gracias y es una cena que lo hacen juntos. Alguna reunión familiar o algún cumpleaños, etcétera. Sin embargo, la cena del Señor es un santo sacramento que es mandado a practicar de manera corporativa. Así que si ustedes de los que prefieren cerrarse en su cuarto a comer, déjeme decirle que la cena del Señor debe ser la excepción a su regla. Una vez más, Davidson nos dice, la cena
proclama o predica las bendiciones del pacto a los que vienen en fe. Es una comida en la que la persona de Cristo se hace presente de manera especial con su pueblo. Y es una comida en la que la fe del practicante se fortalece y aumenta. Mis hermanos, celebramos la cena porque es una señal visible que apunta a la instauración de un nuevo pacto. Es un pacto mejor, es un pacto superior que fue comprado por sangre del justo, que aquel justo fue sepultado, pero que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cuando nos reunimos el primer día de la semana a partir el pan, recordando su muerte y su resurrección y la promesa de su segunda venida, conmemoramos ese derramamiento de sangre, que ese derramamiento de sangre fue aceptado por el Padre, manifestando que todos nuestros pecados fueron perdonados, que Dios aceptó ese sacrificio, que Dios vindicó las palabras de nuestro Señor Jesús cuando dijo que sería el camino, la verdad y la vida y que nadie vendría al Padre si no es a través de Él. Es el día en que conmemoramos que fue llevado nuestro Señor a los cielos, que el Señor reina y que pronto regresará a reinar sobre su iglesia triunfante. Eso recordamos en la cena del Señor. Como cuarto punto, mis hermanos, la oración. Como cuarto medio, la oración. Hechos capítulo 2, versículo 42. Búsquelo en sus Biblias, Hechos 2, 42. Dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Mis hermanos, una de las garantías que tenemos es que cuando el pueblo de Dios ora, sus oraciones son escuchadas. No son palabras al aire, no son palabras que se lleva el viento. De hecho, el autor de Hebreos, en el capítulo 4, versículo 16, nos dice lo siguiente: acerquémonos pues, escuche, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para un oportuno socorro. La iglesia debe acercarse al Señor en el día del Señor, no con tristeza o con incertidumbre, sino confiadamente, porque nuestro Señor Jesús, versículo 4, gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, nuestro Señor Jesús, el Hijo de Dios, reina. La iglesia cuando ora lo hace de manera corporativa. Si recordamos la carta de Pablo a los Corintios, recordemos que en 1 Corintios capítulo 14, Pablo está haciendo correcciones respecto a la adoración corporativa. Versículo 16 del capítulo 14 dice: porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, escucha la pregunta, ¿cómo dirá él amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. El diccionario hispanoamericano dice que amén quiere decir así sea, así es o de cierto. Mis hermanos, cuando la iglesia ora, debemos hacerlo corporativamente, y de corporativamente nosotros todos debemos decir amén, manifestando que es nuestro mutuo acuerdo esa petición, acción de gracias o adoración que ha sido expuesta. No lo hacemos todos juntos de manera desordenada o en cualquier momento esporádico. Lo hacemos unánimemente al finalizar la oración. Y escuche esto, decimos todos juntos en la oración, amén, al finalizar la oración. De manera que el cuerpo de Dios, que está formado por muchos miembros, muestra su plena unidad como un solo cuerpo, diciendo que esa oración que fue expuesta representa y está de acuerdo todo el cuerpo de Cristo, de manera que todos juntos decimos amén, así sea. Mis hermanos, no se pierdan de estos medios de gracia que nuestro Señor ha permitido disfrutar a su iglesia solamente de manera presencial. Porque solo aquí
y solo aquí donde la presencia del Señor toma lugar de una manera especial. Vengamos a celebrar al Señor, sus obras, sus promesas, a disfrutar de sus medios de gracia puntualmente, viniendo desde temprano. Hermano, no te pierdas de estos medios corporativos que el Señor en su misericordia ha dado a su iglesia. Sin embargo, tristemente creemos que porque nosotros no somos el pastor, que porque no tenemos obligación de venir, porque no tenemos que predicar, da igual si venimos tarde o da igual si no venimos. Pero pensamos, ay del pastor si le toca predicar y no viene. Ese sí sería un problema, ¿no? Pues ¿quién predicaría en la iglesia? Mi hermano, ¿en serio crees que porque tú no vas a predicar hoy no hay problema con que te congregues? No, mis hermanos. Sí hay un problema muy grande. Mis hermanos, ustedes tienen la misma obligación que los pastores a estar aquí domingo tras domingo simplemente porque Dios nos convocó. Dios te convocó. Punto número 3. Observaciones para guardar el día del Señor. Éxodo capítulo 19, versículos del 10 al 15. Dice así: y Jehová dijo a Moisés, escucha esto, ve al pueblo y santifícalo hoy y mañana. Y escucha esto también, y laven sus vestidos y estén preparados para que el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí y señalarás término al pueblo en derredor diciendo, guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites y cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. No tocará mano porque será apedreado o aseteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Y dijo el pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Mis hermanos, el Señor mandó en el Antiguo Testamento que su pueblo se preparase con anticipación para recibir la ley moral de Dios, sus 10 mandamientos, y entre ellos el cuarto mandamiento. Veamos que Dios mandó algo al pueblo hacer previo a la entrega de su palabra. ¿No le llama la atención eso similar hoy? Nosotros, siendo reunidos el día del Señor, siendo convocados por el Señor, de manera que nosotros vamos a ser expuestos a la palabra. Hay algo que debemos hacer previo a recibir esa palabra. Así que a la luz de este pasaje, el Señor mandó que el pueblo se preparara, tanto de manera espiritual como de manera corporal. Versículo 10, y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalo, una labor en el alba, hoy y mañana, y laven sus vestidos. Recuerdo, mis hermanos, que en el seminario, de manera muy bella, nosotros, el sábado por la noche, tomábamos media hora todos juntos y teníamos un tiempo en el que leíamos un salmo y también hacíamos 3 oraciones. Preparábamos nuestro corazón para que pudiéramos nosotros recibir la palabra con gozo, pero también para que la iglesia del Señor fuera edificada. Pedíamos para que el predicador pudiera exponer las verdades del Evangelio fielmente y sin ningún error humano. Y también pedíamos para que aquellos que no han creído puedan creer al llamado del Evangelio. Es una buena práctica que nosotros en el día del Señor estamos llamados. Por otro lado, el Señor dice que preparen también y laven sus vestidos. Eso aplica para todos, pero creo que tiene un tinte especial para nuestras hermanas. Porque pueden tener 100 vestidos, 100 conjuntos que ponerse, pero cuando llegan al armario ven y dicen, no tengo nada. Mis hermanos, el pasaje está diciendo, prepara tus vestidos. Alístate
para que eso no sea un impedimento a congregarte en el día del Señor. Causando así que llegues tarde o llegues molesta, diciendo, al final me puse lo que tenía y no estoy bien. Que eso, mis hermanos y mis hermanas, no sea un impedimento para congregarnos y ser expuestos a la palabra del Señor. Éxodo 20, versículos del 18 al 20, nos muestra los eventos sobrenaturales. Eran eventos no usuales, lo cual causó, mis hermanos, un terror reverente de parte del pueblo del Señor, cuando el Señor estaba entregando su ley. Así que también nosotros debemos recordar ese día con un temor reverente para ser expuestos a la palabra de Dios. Y Deuteronomio 31, versículos del 24 al 26, Dios mandó que las demás leyes que el Señor dio, no los 10 mandamientos, fueran puestos al lado del arca de Dios. ¿Recuerda lo que significaba el arca en el Antiguo Testamento? La presencia de Dios especial en su pueblo. Así que las leyes que Dios dio, su palabra, la cual sigue vigente hoy, los 10 mandamientos, tuvieron un lugar especial y las demás leyes tuvieron un lado al lado, por lo cual la ley tiene un lugar, los 10 mandamientos un lugar separado, un lugar especial. De manera, mis hermanos, que nosotros, previo al día del Señor, debemos prepararnos para recibir esta palabra especial. Mis hermanos, acá el principio es que preparemos nuestro espíritu y nuestro cuerpo con un temor reverente, porque la revelación especial del Señor será expuesta delante de su pueblo. Y dado que entendemos que es un encuentro especial con nuestro Dios, debemos orar en que el nombre del Señor sea glorificado en medio de su pueblo, para que Dios dé sabiduría y de nuevo al predicador, y que ese pasaje sea de salvación para todos aquellos que no han creído. Ahora, no pretendo, mis hermanos, legislar lo que nos es permitido hacer en el día del Señor, porque eso ya lo hicieron los hombres en el Antiguo Testamento y no resultó bien. Pusieron cargas muy pesadas al pueblo, cargas que Dios no mandó llevar. Por lo cual, en lugar de decir lo que no debemos hacer, mostraré lo que estamos mandados a hacer. Recordemos Génesis 1, que nos mostró que ese es un día bendito que fue santificado por Dios, donde cesamos, escuche bien, cesamos de nuestras labores cotidianas y recordamos esa redención, no la de Israel, sino la redención que gozamos en Cristo Jesús. Ya terminando, Isaías capítulo 58, búsquelo conmigo por favor, Isaías 58, versículos del 13 al 14. Dice así: si retrajeres el día de reposo tu pie, del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, escuchen, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Cuando el pasaje dice, ni buscando tu voluntad, ¿significa esto entonces que las recreaciones que nosotros quisiéramos hacer son malas? No lo creo. Citando nuevamente al pastor Sugel Michelén, dice así: creo que este pasaje nos enseña que no debemos hacer nuestra voluntad cuando contradice la voluntad de Dios. Escucha esto. Es decir, no hacer nada que en este día que no sea la voluntad de Dios para este día. ¿Escuchó bien? No hacer nada en este día que no sea la voluntad de Dios para este día. Entendemos que acá, mis hermanos, implica también un tema de conciencia, un tema de libertad cristiana.
Unos dirán que hacer X actividad es pecaminoso y otros dirán que pueden hacerlo en su libertad cristiana. Sin embargo, mis hermanos, si hacemos las cosas que son la voluntad de Dios para este día, no quedará lugar para ponernos a discutir qué cosas son permitidas o no. Si hacemos lo que es la voluntad de Dios para este día, no dará lugar para que podamos discutir por estas cosas conflictivas. No se trata de no hacer cosas o de retraernos de hacer cualquier cosa que nos parezca agradable, como si eso fuera un sacrificio doloroso, sino que lo hagamos, mis hermanos, de verdadero gozo y deleite delante de Dios en dejar todas estas cosas ordinarias para disfrutar de lo extraordinario, de los extraordinarios medios de gracia que Dios ha dado a su pueblo para este día santo. Gloria al Señor por su palabra.